refiere a superficies, no en forma. Y aquí volvemos a establecerlo. Si yo marco aquí, voy a poner un punto aquí, ¿sí? Aquí lo están viendo, estoy marcando o señalizando la cara vestibular. Bueno, ya sabemos que vista de lado es redondeada, como lo vemos en la imagen donde tengo trazada la línea azul, pero su forma geométrica es un pentágono. Si veo mi cara distal, que es la que voy a marcar en este momento, digo mi cara distal, mi cara lingual, que es la que marco en este momento, bueno, pues también es de forma pentagonal. Pero ¿cómo es la superficie? La superficie es redondeadita, ¿de acuerdo? Inclusive se dice que la superficie de la cara lingual, se los doy como adelanto, tiene una superficie tipo barril, ¿sí? Tipo tonel, y creo que todos han visto un tonel donde se pone a madurar el vino, donde se pone a madurar el tequila, donde se pone a madurar el whisky. Si ustedes ven un barril no recostado, no sobre la superficie con la que rueda, sino las superficies planas, ¿sí? Está de pie el barril, ustedes pueden ver que ese barril es convexo, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Sin embargo, la convexidad vertical es menor que la convexidad horizontal. Pero finalmente, pues el barril tiene esa superficie redondeada. ¿Sí queda claro? Y de la misma manera voy a tener mis caras proximales. Van a ser de forma cuadrangular o cuadrilátera, ¿sí? Y van a ser también ciertamente convexas y nosotros lo estamos viendo tanto aquí como aquí. ¿De acuerdo? ¿No hay dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Sí nos estamos entendiendo? Muy bien. ¿Qué otro aspecto es importante y que identifica claramente a este diente? Bueno, pues gracias por contestarme, muchas gracias. Otro aspecto importante les mencionaba que es importante es el hecho de que este va a ser el diente posterior más pequeño, ¿sí? De la dentición permanente. Diente posterior más pequeño. No se confundan. Recuerden que el diente más pequeño de todos es el incisivo central inferior. Este incisivo central inferior, en consecuencia, además va a ser el más pequeño de los dientes anteriores, o bien el diente más pequeño de todos. Y el primer premolar inferior va a ser el más pequeño, pero solo del grupo de los posteriores. ¿De acuerdo? Entonces, no olviden, diente más pequeño de anteriores, central inferior. Diente más pequeño de posteriores, primer premolar inferior. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esto, pues tienen muchísimas maneras, ¿verdad?, de identificar este diente por sobre cualquier otro diente, ¿sí? Por supuesto, y sobre los premolares. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como les mencionaba yo, bueno, pues, ¿qué va a suceder con mi cara vestibular? Bueno, pues va a ser entonces una cara en la que primero que nada le vamos a ver su forma. ¿Por qué? Porque recuerden que es un diente posterior. Recuerden que es un diente al que le vamos a estudiar 5 caras. Y recuerden que siempre comenzamos por la cara externa para que me vaya dando las pautas de guía para poder establecer, determinar o entender cómo son las demás caras que le contornean. Y entonces, como siempre, comienzo por mi cara vestibular y como ya mencioné, bueno, pues va a ser de forma pentagonal, ¿de acuerdo? Pero recuerden que va a ser una superficie esferoide, ¿sí? Y por ejemplo, lo vemos en la imagen de la derecha y en la imagen de la derecha lo vemos todavía mucho más esferoide que en la imagen de la izquierda o en la gráfica que nos dibujó el artista. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta que efectivamente es una superficie sumamente redondeadita o esferoide. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver
Eh, bueno, vamos a culminar con las generalidades, ¿sí? Porque aquí hay otro aspecto importante, que no solo se aplica al primer premolar inferior, se aplica a todos los posteriores inferiores. ¿Cuál es esa característica? Pues que ahora, si ustedes se fijan en la imagen de la derecha, el eje longitudinal de la corona no coincide con el eje longitudinal de la raíz. Si nosotros observamos aquí la imagen de un segundo premolar superior, vemos que el eje longitudinal de la corona y de la raíz son el mismo en la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha, ustedes pueden percibir que el eje longitudinal de la raíz no es el mismo, ni tiene la misma inclinación que el eje longitudinal de la corona. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que las coronas de todos los dientes posteriores inferiores, ¿de acuerdo? Todos los posteriores inferiores inclinan su corona hacia lingual. ¿De acuerdo? Por favor, recuerden, esto no es nada más del primer premolar inferior, es del segundo premolar inferior, del primer molar inferior, del segundo molar inferior, del tercer molar inferior. Todos los posteriores inferiores inclinan su corona hacia lingual. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo nuevamente, ¿sí? Lo que ya les había yo trazado en la otra imagen, en donde veo que el contorno, ¿sí? El contorno vestibular, ¿sí? Pues es meramente una curva, ¿sí? Una curva, un segmento de círculo, ¿verdad? Perfectamente bien delimitado. ¿Ok? Entonces, recordemos, presenta su corona de forma cuboide esferoidal, diente posterior más pequeño, ¿sí? Y junto con todos los dientes posteriores, perdón, aquí me faltó una palabra, posteriores inferiores, ¿sí? Junto con todos los dientes posteriores inferiores, inclina el eje longitudinal de su corona hacia lingual. ¿De acuerdo? Prometo corregir este error en el texto. Bien, entonces, ya mencionamos que este diente va a presentar su cara vestibular de forma pentagonal y su superficie va a ser convexa en tercio cervical y medio y convergente. ¿Sí? Convergente, recuerden que converger quiere decir cerrarse, ¿sí? Hacia un punto específico. Convergente hacia oclusal. ¿De acuerdo? En este tercio oclusal. Es por ello que este diente me va a presentar una muy pequeña cresta que en consecuencia pues va a abarcar solamente el tercio oclusal, ¿sí? Tal y como lo vemos aquí. ¿Ok? Aquí tengo mi crestita muy pequeña, ¿de acuerdo? Y sus dos vertientes que están marcadas con azul marino, ¿de acuerdo? Pero ¿dónde están esas vertientes y dónde está esa cresta? Exclusivamente en el tercio oclusal. Entendiéndose que ese tercio oclusal converge, se cierra, se inclina, ¿sí? Hacia lingual en dirección a oclusal. Por eso decimos converge hacia oclusal. ¿De acuerdo? ¿No hay dudas hasta aquí? Bien. ¿Qué otra? Bueno, más que nada, esto es lo más importante. Ahora, ¿qué otras cosas son importantes? Pues obviamente sus perfiles. Y aquí es donde nuevamente volvemos a ver que voy a tener superficies más convexas que en los otros dientes. Si ustedes recuerdan, los otros premolares que hemos visto y los caninos que hemos visto, el perfil mesial siempre ha sido recto en todo su trayecto. Bueno, pues aquí vemos nuestro perfil mesial y nos damos cuenta que es recto no en los 3/3, sino solo en 2, ¿de acuerdo? Y para muestra, bueno, pues aquí trazamos una línea. ¿Ok? ¿Hecho?
Y entonces, si ustedes se fijan, por debajo de esta línea azul que acabo de trazar, horizontal, bueno, el perfil es recto y divergente, como lo hemos estado viendo en los otros premolares y en los caninos. Sin embargo, ¿qué pasa en el tercio oclusal de este perfil? Que ya no es recto como los demás. Ahora se vuelve ligeramente curvo con radio hacia distal. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que voy a tener, ¿sí?, un perfil que va a ser recto y divergente oclusal en 2/3, en tercio cervical y tercio medio. Y curvo, con radio hacia distal en el tercio oclusal. Superficie más convexa que las que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? ¿No hay dudas? ¿Qué pasa con mi perfil lingual? Pues nuevamente voy a tener una superficie recta, pero fíjense bien, ahora ¿dónde es recto? El perfil distal. En los otros dientes, el perfil distal era recto en 2/3 y curvo solo en uno. Ahora sigue siendo más curvo y en consecuencia genera una superficie más convexa. ¿Por qué? Porque entonces ahora este perfil va a ser recto y divergente solo en el tercio cervical. Solo ahí va a ser recto y divergente. Y va a ser curvo en 2/3, en el tercio medio y el tercio oclusal. Esto espero que les dé una idea más clara, más nítida de las características, ¿sí?, que tiene este diente por el hecho de considerarse el más esferoide de todos los dientes. ¿De acuerdo? Entonces, concretando, ya vimos la cara, ya vimos su superficie, vemos los perfiles y los concretamos. Tenemos el perfil oclusal, como ya lo había mencionado, es un perfil como el de cualquier premolar o canino, ¿sí? Ya lo vimos. Los perfiles oclusales o incisales, en el caso de los caninos, son perfiles angulados, ¿de acuerdo? En donde el vértice del ángulo corresponde a la cúspide, ¿sí? Siempre estos dientes presentan en su cara externa una cúspide y dos brazos, en donde vamos a tener, como siempre, o hasta este momento, ¿verdad?, vamos a tener el brazo distal más largo e inclinado. ¿De acuerdo? Y algo importante, de manera particular, este diente va a presentar una apertura entre estos dos brazos que va de los 100 a los 120 grados. Perfil cervical no tiene ciencia. El perfil cervical lo expreso de la misma forma como lo he expresado con todos los dientes, incluyendo los anteriores. Perfil cervical curvo con radio hacia oclusal. El perfil mesial, como ya lo mencioné, recto y divergente hacia oclusal, ¿sí?, en 2/3, en el tercio cervical y en el tercio medio. Y curvo con radio hacia distal en el tercio oclusal. El perfil distal, ahora recuerden, va a ser recto nada más en un tercio y curvo en dos. ¿Dónde va a ser recto? En el tercio cervical. ¿Dónde va a ser curvo? En el tercio medio y en el tercio oclusal. ¿De acuerdo? ¿No hay dudas hasta aquí? Entonces, aquí tenemos nuevamente remarcados los perfiles, ¿sí?, para que ustedes los puedan apreciar y se den cuenta de las características. Entonces, perfil oclusal angulado, en donde el vértice de este ángulo lo conforma la cúspide y presenta dos brazos, más largo e inclinado el brazo distal. ¿De acuerdo? Luego tenemos el perfil cervical, ¿sí?, curvo con radio hacia oclusal. Tenemos el perfil mesial, ¿sí?, que ya lo había yo remarcado, ¿ok?, que es recto y divergente en 2/3, curvo en otro. Y el distal, que va a ser recto y divergente solo en 1/3, solo en este. ¿Ok? Y curvo en 2/3. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes?
¿Sí está quedando claro todos los conceptos? Bien. Ahora espero que se les queden en la mente, que eso también es bien importante. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver la cara lingual. Otra característica que súper identifica a este diente. La cara lingual, ¿sí?, es una cara sumamente pequeña, ¿sí? Este diente mencioné que era el más pequeño de los dientes posteriores. Bien, aquí profundizo un poquito más. Y entonces comentamos que según la mayoría de los autores, este diente tiene en promedio una altura de más o menos entre 6 y 8 milímetros de altura. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pues que la cara lingual es en promedio la mitad del tamaño, es la mitad de las dimensiones de la cara vestibular. Entonces, la cara lingual es pequeñita, muy pequeña. No sé si alguno de ustedes, cuando tomen la clase, sacan su tipodonto. Si no lo han hecho, pues háganlo. Les resulta de utilidad el ir comparando lo que se muestra en las imágenes con lo que tienen ustedes físicamente en el tipodonto. Si alguno de ustedes tiene el tipodonto ahí a la mano, pues podrá ver que efectivamente la cara lingual y la cúspide del primer premolar inferior es sumamente pequeña, es chiquitita, ¿sí? Equivale entonces más o menos a la mitad del volumen de la cara vestibular. Entonces, en realidad, mi diente más o menos viene aquí. Espero que me salga bien el trazado. Ok. Mi cara lingual, más o menos, ¿verdad?, está representada dentro del contorno que pinté ahorita de azul. ¿Ok? Bien, entonces como pueden ustedes ver, es una cara muy pequeña, tanto en relación a su amplitud como en relación a su longitud. Por eso decimos, ¿sí?, que es aproximadamente la mitad del volumen total que tiene la cara vestibular, que de por sí es bastante pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, por ello es que se dice que más o menos, ¿sí?, puede tener una altura de entre 3 y 4 milímetros. Finalmente, si lo analizamos, es casi como que un pegote, como si le hubieran dejado caer una gota de agua al diente, ¿verdad? Y ahí se hubiese endurecido esa gota de agua. Eso es lo que equivale a la cara lingual. Como ya mencioné, bueno, pues la superficie, perdón, la cara tiene forma geométrica de pentágono, como lo acabo de establecer, lo acabo de contornear, lo podemos ver también en la imagen central. Y recuerden que la superficie es como la de un barril en posición vertical, no un barril acostado, sino un barril en posición vertical. De tal manera que esto me dice que la superficie va a ser convexa en ambos sentidos, en sentido cérvico-oclusal como en sentido mesiodistal, pero por supuesto siendo mucho mayor la convexidad en sentido mesiodistal. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, no tiene cresta, esta cara no tiene cresta, no tiene vertientes, es una superficie redondeada, ¿verdad?, como lo hemos visto con los otros premolares. ¿Ok? Bien, y otro detalle que me gusta mencionar es el siguiente. Si ustedes se fijan aquí al lado y le pongo un punto para que lo vean, ¿sí?, aquí estoy señalando donde está el puntito azul, estoy señalando un surco. Bien,
Ese surco normalmente corresponde a la cara mesial. Y es un surco muy grande, es un surco muy importante. ¿Sí? Y este surco se encuentra muy cargado, ¿sí?, muy cerca de la cara lingual. Sin embargo, existen casos que son los menos, los muy menos. ¿Por qué? Porque, pues en base a lo que he podido investigar a lo largo de los años, me he encontrado con que los autores que han investigado la frecuencia con la que sucede esto es muy baja. ¿Sí? Establecen que este diente, en consecuencia, en hasta un 5% de los casos, no carga su surco hacia el lingual, sino que lo lleva francamente sobre la cara lingual. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de que se quede sobre la cara mesial, este surco definitivamente se sale por acá. ¿Qué es lo que yo requiero de tener para separar dos cúspides? Pues un surco. Los surcos son los que separan cúspides. Y cuando este surco se carga francamente sobre la cara lingual, ya no se queda sobre la cara mesial, sino se va francamente sobre la cara lingual, me va a originar la presencia no de una, sino de dos cúspides linguales. Y cuando este es el caso, me va a presentar una cúspide mesial muy pequeña y una cúspide distal bastante grande, bastante amplia. ¿Sí queda claro? Y esto, no lo olviden, se presenta, ¿sí?, en un promedio sumamente bajo. Estamos hablando de hasta un 5%, no más. Por ello es que esta circunstancia se considera una anomalía de forma. ¿Por qué? Porque no se presenta de manera frecuente, ¿sí? No es normal, pero hay casos en los que ustedes van a encontrarse eventualmente en alguno de sus pacientes un primer premolar que pueda presentar dos cúspides linguales. ¿De acuerdo? Lo menciono por esto, porque luego lo encuentran y lo primero que dicen, el doctor nos mintió. Pues no es que yo les haya mentido, porque el hecho de que solo sea un diente en 3 millones el que lo presenta, no quiere decir que es una norma. Al contrario, es una rareza. ¿Sí queda claro? Entonces, vemos que la cara lingual es bastante pequeña, ¿sí? Y dándole más contexto a lo que estoy mencionando, vamos a leer nuestro texto, ¿sí?, en donde decimos que la cara lingual es de forma pentagonal, tal y como lo estamos viendo, y para muestra tenemos el botón de las dos imágenes en la parte de abajo, ¿sí? Sus dimensiones son aproximadamente la mitad del volumen de la cara vestibular. Es convexa en toda su superficie. Presenta una cúspide muy pequeña y los perfiles similares a los de la cara vestibular. Ojo, salvo y aclaro el perfil oclusal. ¿En qué va a diferir? Si ustedes se fijan, y aquí lo vemos, trazo líneas para que vean a qué parte me refiero. Yo tengo esto aquí y tengo esto aquí. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el brazo más inclinado? El brazo distal, en la cúspide vestibular. ¿Qué pasa en la cúspide lingual? ¿Cuál es el brazo más inclinado ahora? ¿Cuál es el brazo más inclinado? El mesial. ¿De acuerdo? Así que mucho ojo cuando ustedes hagan su encerado del primer premolar inferior, ¿sí?
¿Por qué? Porque de los 4 perfiles que conforman a esta cara lingual, ¿sí? El único que va a ser diferente de los de la cara vestibular es el oclusal. ¿Por qué? Porque ahora el perfil más inclinado es el cortito, mientras que en la cara vestibular el más inclinado es el más largo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Hasta aquí nos estamos entendiendo entonces. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a ver nuestras caras proximales. Recuerden, voy a ver en primer lugar a la cara mesial. ¿Qué forma geométrica tiene? Tiene forma cuadrangular o cuadrilátera. Recuerden que el hecho de decir cuadrangular o cuadrilátera no quiere decir que es cuadrada, sino que tiene 4 ángulos y 4 lados. Pero ¿qué forma geométrica? Eso ya es otro boleto. Puede ser un trapecio, puede ser un rombo, puede ser un romboide, puede ser un trapezoide. No lo sabemos. ¿De acuerdo? Lo que sí sabemos con certeza es que tiene 4 ángulos y 4 lados. Por ello decimos cuadrangular o cuadrilátero. Entonces tengo mi cara mesial. Bueno, no sé si alcancen a ver nítidamente los límites del perfil lingual en la imagen de la izquierda. Ojalá y sí, voy a tratar de marcarlo, tratando de seguir la línea, porque dibujar aquí con estas cosas, no. ¿Ya ven? ¿Ya ven lo que les digo? No es tan fácil dibujar a mano alzada con estas cosas. A ver, voy a ver si puedo. Ok, bien. Parece que lo logré. Y entonces, si ustedes se fijan, aquí, pues yo tengo un surco que aquí viene. ¿Verdad? Y casi está en la frontera, casi toca la frontera con la cara lingual. Si no se ve nítidamente, se alcanza a ver más claro en la imagen del centro, aunque el surco no se ve tan cargado hacia el lingual. A final de cuentas, lo que me interesa es que se entienda, ¿sí?, que va a presentar ese famoso surco que les comenté desde la cara lingual, ¿sí?, que está muy cargado hacia el lingual y en algunas muy raras ocasiones llega a montarse sobre la cara lingual modificándola. ¿De acuerdo? Pero lo normal es que se encuentre siempre sobre la cara mesial. Eso sí, fuertemente cargado hacia lingual. ¿De acuerdo? Entonces va a ser una cara, vuelvo a comentarlo, va a ser una cara pues de forma cuadrangular o cuadrilátera, ¿sí? Y digo, pues para muestra, pues aquí está, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces tengo, si ustedes cuentan los ángulos, aquí hay 4 ángulos y hay 4 lados. Bien, ¿cómo es la superficie? Ya algo, ya una estructura que yo ya vi, ya me dijo cómo va a ser la cara. ¿Qué estructura fue la que me dijo, sí, cómo iba a ser la cara? Pues el perfil mesial. El perfil mesial dijimos que era recto y divergente hacia oclusal en 2/3. Por lo tanto, la cara va a ser plana y divergente hacia oclusal en 2/3. ¿En qué 2/3 va a ser plana y divergente hacia oclusal? En el tercio cervical y el tercio medio. ¿Cómo va a ser? ¿Sí? Esta superficie en el tercio oclusal va a ser ligeramente convexa.
¿De acuerdo? Entonces, pues no estoy requiriendo de saber, ¿sí?, cómo es la cara o estudiarla. La deduzco por el conocimiento que ya me brindó el perfil mesial. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¿Nadie sabe qué es eso? Perdón por los martillazos que escuchan, pero están arreglando. Efectivamente, es la escotadura cervical. Gracias. Recuerden que la escotadura cervical la presentan todos los dientes posteriores, ya sean superiores o inferiores, en sus caras proximales. Les ofrezco una disculpa si es que están escuchando ahí unos martillazos, pero están arreglando algunos asuntos en la azotea y están arreglando inclusive la puerta de acceso a la azotea, entonces pues tienen que martillar. Espero que no les afecte el audio y puedan seguir escuchando claramente la clase. De antemano, vuelvo a insistir, una disculpa, ¿eh? Pero no puedo evitarlo. Muy bien. ¿Y dónde va a estar mi área de contacto? Pues va a estar, obviamente, donde la hemos visto en los otros dientes, en el tercio ocluso vestibular. ¿Ok? Bien, entonces vamos a concretar las generalidades de la cara y vemos los perfiles. Entonces, vuelvo a comentar lo que ya había mencionado. La cara mesial, pues va a ser de forma cuadrangular o cuadrilátera. Su área de contacto va a estar en el tercio ocluso vestibular. Va a ser una superficie plana y divergente en tercio cervical y medio, convexa en el tercio oclusal. En el tercio cérvico central va a presentar la escotadura cervical. Presenta un surco marginal, ¿sí?, mesial, que abarca los 3/3 de la cara. Es por esta razón que se dice que este diente presenta el surco marginal más largo. Mucho ojo, esto es en proporción. ¿Por qué? Porque hay dientes más grandes que él. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo va a tener el surco marginal más largo si hay dientes que tienen superficies más grandes? Lo que sucede es que en proporción, ¿sí?, este diente presenta el surco más largo. ¿Por qué? Porque proporcionalmente este surco no abarca 1/3, no abarca 2/3, sino abarca los 3/3. Mientras que los otros surcos que hemos visto, ya sea que se extiendan únicamente sobre el tercio oclusal o bien sobre el tercio oclusal y sobre el tercio medio, pero nunca se extienden hasta el tercio cervical. Entonces, en proporción, este diente presenta el surco marginal más largo. ¿Por qué? Porque este sí se extiende sobre 3/3, no sobre 2 o sobre 1. ¿Sí queda claro? Proporcionalmente presenta el surco marginal más largo. ¿Sí? Y recuerden que se encuentra cargado fuertemente hacia lingual. ¿De acuerdo? Entonces, retomando los aspectos importantes, recordar que la cara lingual va a estar inclinada hacia, la cara mesial va a estar inclinada hacia lingual, ¿sí? No va a estar derechita como en el caso de los dientes superiores, ¿de acuerdo? Presenta una cúspide lingual muy pequeñita y un surco marginal que está muy cargado hacia lingual, ¿de acuerdo? Tal como lo tenemos aquí señalado. Y entonces vamos a darle contexto. Fíjense, aquí vamos a ver el perfil mesial, que lo ven contorneando la parte izquierda del diente, ¿sí? Se fijan que es una curva, ¿sí?, muy simétrica. ¿De acuerdo? ¿Ok?
Entonces, vamos a ver los perfiles. Aquí hay otro detalle interesante, ¿sí? El perfil oclusal. Se fijan ahora, si lo vemos aquí, ¿ok? Lo borro porque lo pinté muy mal, ¿ok? Pero, ¿qué es lo importante que vemos aquí? Va a tener forma de V. ¿Recuerdan ustedes que habíamos mencionado que en los superiores preferíamos mencionarlos como de forma de A para evitar confusiones o expresiones equivocadas? Y no decir que tiene forma de V invertida. Decimos que tiene forma de A, pero los inferiores sí van a tener forma de V. ¿De acuerdo? Y en este caso, si ustedes se fijan, esta V presenta su segmento lingual muy pequeñito y a diferencia, ¿sí? A diferencia de los otros dientes, este segmento lingual es más inclinado que el vestibular, cuando en los otros dientes ha sido al revés. ¿Ok? Muy bien. Entonces, decimos que nuestro perfil oclusal tiene forma de V, donde el segmento vestibular es más largo y establezco menos inclinado que el segmento lingual. Perfil cervical, no hay ciencia, igual que todos los demás dientes que hemos visto y todos los que veremos. Curvo con radio hacia apical. El perfil vestibular, curvo con radio hacia lingual, ¿sí? Y convergente en el tercio oclusal, lo que le da continuidad a la curva. ¿De acuerdo? ¿Hecho? Y el perfil lingual, ¿sí? Que va a ser una línea curva abierta, ¿sí? Porque recuerden que si vemos el barril de lado, le vemos el costado al barril, pues es ciertamente curvo, aunque no es tan curvo como sería en sentido horizontal. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Espero que no. Bien. ¿Y la cara distal? Pues realmente no tiene, en este caso no tenemos mucho que hablar, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a reunir las mismas características que la cara mesial. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a ser diferente? Vean el perfil oclusal, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el segmento menos inclinado? Pues el lingual. ¿Ok? Entonces, finalmente es lo único que cambia. La cara distal más pequeña, más convexa, ¿de acuerdo? Mismos perfiles que la cara mesial, salvo el perfil oclusal. ¿De acuerdo? Y obviamente, bueno, pues aquí vamos a ver que dado que va a ser una cara más convexa, pues el área de contacto no va a estar francamente en el tercio ocluso vestibular, sino que se va a ir más hacia el tercio medio y hacia el tercio central. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Ok. Recuerden, si hay dudas, por favor pregúntenlas, no se queden con esas dudas. Bien, ahora nos vamos a la cara oclusal. Bien. ¿Qué pasa con mi cara oclusal? Otra vez, si ustedes se fijan, pues tiene forma pentagonal, pero sus contornos son más redondeados de lo que son en los otros premolares. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que me va a presentar dos cúspides, ¿de acuerdo? Que van a ser una vestibular y una lingual.
Ya establecimos que la cúspide lingual es más alta, ¿de acuerdo? Ya dijimos que es más o menos 3 a 4 milímetros más alta que la lingual, o bien que la cúspide lingual es más pequeña, 3 a 4 milímetros más cortita. ¿Hecho? Y aquí hay otro detalle importante hablando de dimensiones. Si ustedes se fijan, pues yo aquí tengo mi cúspide vestibular. Y vean ustedes la amplitud, la extensión, que tengo, y vean ustedes la extensión que tengo en la lingual. Ay Dios, ya me pasé. Bueno, entonces ustedes ven, ¿sí? Tiene muchísima más área ocupada, ¿sí? La cúspide vestibular que la lingual. Esto nos dice que la cúspide vestibular ocupa 3/4 partes de la superficie oclusal, mientras que a la cúspide lingual le deja solo 1/4 parte. ¿De acuerdo? O sea, es 3 veces menor la cúspide lingual que la vestibular. ¿De acuerdo? 1/4 parte, 3/4 partes, la cúspide vestibular. ¿Ok? Bien, como cualquier premolar, bueno, pues va a estar conformada, como lo hemos visto, ¿por qué? Porque estamos hablando de dientes posteriores y todos los posteriores hemos dicho que se conforman mediante elevaciones y depresiones. ¿Cuáles son las elevaciones? Las cúspides y las crestas, las depresiones, las fosas y los surcos. En este caso, comenzamos por hablar de las cúspides. Y estas cúspides, entonces, ya vimos la diferencia en altura y en extensión. Forma. Bueno, no tenemos gran ciencia en este sentido, debido a que van a ser similares a las cúspides que hemos visto de los otros premolares. La cúspide vestibular es una pirámide cuadrangular, mientras que la cúspide lingual es una pirámide triangular. ¿Sí? La cúspide vestibular presenta 2 vertientes armadas y 2 lisas. La cúspide lingual presenta 2 vertientes armadas y únicamente una lisa. ¿De acuerdo? En lo que se refiere a sus crestas, ¿sí? Bueno, pues presenta una cresta intercuspidia, ¿sí? Que ya hemos hablado de ella a más no poder. Aquí tengo mi cresta intercuspidia, ¿sí? Y tengo mis crestas marginales. ¿Ok? Y estas son mis elevaciones, las cúspides y las crestas, ¿sí? Vamos a concretar los datos, tanto de cúspides como de crestas, ¿ok? Bien, entonces, como ya mencionamos, pues la cúspide, la cresta, la cara oclusal está conformada por elevaciones y depresiones. Elevaciones, cúspides. Presenta una cúspide vestibular y una cúspide lingual. La vestibular es de 3 a 4 milímetros más alta y más amplia. ¿Sí? Más amplia, ¿por qué? Porque ocupa 3/4 partes de la superficie oclusal, dejándole solo 1/4 parte a la cúspide lingual. ¿De acuerdo? Ya lo mencionamos, la cúspide vestibular, 4 vertientes, la cúspide lingual, 3 vertientes. Una es cuadrangular, la otra es triangular. ¿Ok? Y entonces, bueno, pues aquí lo vemos, ¿sí? Tengo mi forma pentagonal, muy redondeadita, pero es un pentágono finalmente. Tengo una cúspide cuadrangular, que es la vestibular, y una cúspide triangular, que es la lingual. ¿Ok? En lo que se refiere a las crestas, como ya lo había mencionado, va a presentar 2 crestas marginales, que recuerden, las crestas marginales son rodetes de esmalte, ¿sí? Que se encuentran en los extremos o en los rebordes mesial y distal de las caras linguales de dientes anteriores
y en los rebordes mesial y distal de las caras oclusales de los dientes posteriores. ¿De acuerdo? Vamos a ver que la cresta marginal mesial es más larga y la cresta marginal distal es más amplia. Y la cresta intercuspidia, ¿sí?, que recuerden que es intercuspidia porque une a dos cúspides que están en un mismo plano. Y en lo que se refiere a depresiones, recuerden que son fosas y surcos. Y entonces en este caso, bueno, pues vemos que este diente me va a presentar dos fosas triangulares. Y recuerden, ya lo mencioné desde la clase anterior cuando vimos premolares superiores, se mencionó que la presencia de los surcos marginales puede afectar la forma, no siempre, pero puede afectar la forma de las fosas triangulares. Y en este caso, el surco marginal mesial sí me afecta la forma de mi fosa triangular mesial. De tal forma que este diente, en la gran mayoría de los casos, me va a presentar una fosa triangular mesial incompleta, presentándose solamente el segmento vestibular. Y la fosa triangular distal, que sí va a ser completa. ¿De acuerdo? Y en lo que se refiere a surcos, bueno, pues ya lo mencioné, ¿verdad? Presenta un surco marginal mesial enorme, larguísimo, proporcionalmente el surco marginal más grande de toda la dentición permanente, ¿verdad? Y el surco fundamental, que ya lo sabemos, se va a ubicar entre las dos fosas triangulares y corre en sentido mesiodistal. Pero, ¿qué sucede aquí? Porque lo estamos viendo aquí con color morado. ¿Hacia dónde se carga dicho surco? Pues está cargado hacia el lingual. Es por ello que a la cúspide lingual le toca muy poquito. Si el surco estuviese cargado hacia vestibular, le tocaría más área ocupada a esta cúspide lingual. Entonces, si la cúspide lingual es muy pequeñita, quiere decir que el surco principal, por obligación, debe estar cargado hacia mismo lingual. ¿De acuerdo? ¿Dudas de la cara oclusal de este diente? Ok. En lo que se refiere a su anatomía endodóntica, su anatomía pulpar, su anatomía radicular, bueno, pues recuerden que únicamente los molares son los que presentan más de una raíz. Por lo que este diente sí me va a presentar una sola raíz de forma conoide, aplanada mesiodistalmente, ¿sí? Va a contener en esta raíz un solo conducto radicular y en la corona va a presentar su cámara pulpar con dos cuernos pulpares, porque recuerden que de acuerdo al número de elevaciones que yo puedo observar en una cara oclusal, será el número de cuernos que tenga dicho diente. Entonces, si hay dos cúspides, pues serán dos cuernos pulpares. ¿Qué sí es importante establecer de la raíz? Que su raíz, ¿sí?, se dice que tiene forma arriñonada, como lo vemos aquí. Ustedes obviamente ya no ven en anatomía general, pues ya no ven anatomía general, esa es la realidad. Ya ven nada más anatomía de cabeza y cuello. Entonces probablemente no sepan cuál es la forma de un riñón, pero un riñón es como un frijolote. ¿Ok? Si yo esto le doy forma de frijol, pues aquí nada más le pongo el sitio donde germina la plantita, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tengo? Pues tengo un frijol. ¿Qué es lo que yo estoy teniendo aquí? Pues estoy teniendo una forma arriñonada. ¿Ok? Razón por la cual, ¿sí?, dado que tiene esa forma característica la raíz, se dice que este diente, ¿sí?, otra característica de identificación muy particular, muy específica del primer premolar inferior, ¿sí?, que presenta su raíz de forma arriñonada.
No puedo decir afrijolada porque soy muy feo. Entonces, se dice, ¿sí? A nivel general, por contexto, que es de forma arriñonada la raíz. ¿De acuerdo? ¿Dónde presenta la hendidura? En el área correspondiente a la cara mesial. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas entonces de mi primer premolar inferior, jóvenes? ¿Quedó claro mi primer premolar inferior? Conste, con su pan se lo comen, ¿sí? Porque acuérdense que la semana que entra tenemos examen parcial. No se les olvide. Bueno, de todas maneras ya se los recordaré el jueves que nos veamos. Muy bien. Y entonces nos vamos a ver ahora nuestro segundo premolar inferior. Bueno, si yo ya entendí, como siempre lo digo, si yo ya entendí el primer diente, que es el que requirió de una mayor explicación, y ya lo comprendí, ya tengo un análisis puntual de él, pues no debo tener problema en identificar las características del segundo, sobre todo que me puedo apoyar en compararlo con el primero. Entonces, es lo que vamos a hacer para que podamos avanzar un poquito más rápido, y esto inclusive implica que probablemente terminemos bastante más temprano de lo normal. Si ustedes le echan ganas, salimos pronto. Muy bien. Entonces, tengo mi segundo premolar inferior. Este segundo premolar inferior, al igual que todos los casos, sus fechas de mineralización y erupción. Aquí nuevamente estoy poniendo la primera fecha de mineralización en meses. Sin embargo, pues aquí probablemente resultase más conveniente ponerlo en años. Y en lugar de decir 24 a 30 meses, decir que tengo de 2 a 2 años y medio. ¿De acuerdo? Porque 2 años son 24 meses. 24 más 6 meses, que es medio año, son 30. Entonces, estaríamos hablando de 2 a 2 años y medio que principio a mineralizar su corona. Termina de mineralizar esta corona entre los 6 y los 7 años, erupción entre los 11 y los 12, y termina entre los 13 y los 14 años. Este diente nuevamente va a presentar la misma inclinación, sucede lo mismo que con el segundo superior. Los dos presentan la misma inclinación en relación a los dos planos, ¿de acuerdo? De arriba eran 3 grados, aquí son 5 grados, ¿verdad? En relación a los dos planos. Y para numerarlo en el numérico progresivo, bueno, pues aquí inclusive, ¿sí? Pues ya me puedo ir a contarlo no de la línea media hacia atrás, sino más bien del último diente hacia adelante. Y entonces, si yo digo que el izquierdo es el número 20, pues yo entiendo que tengo como 17 el tercer molar inferior izquierdo, 18 el segundo molar inferior izquierdo, 19 el primer molar inferior izquierdo, pues 20 será el segundo premolar, ¿verdad? Y si al lado derecho termino con el 32, pues le quito 3 y me da 9. Le quito los 3 molares, pues me da 29. 32 menos 3, 29. ¿De acuerdo? En el caso del izquierdo, pues 17 más 3 me da 20. Entonces recuerden, simplemente con que tengan de referencia los números limítrofes del cuadrante, ustedes pueden ubicar cualquier diente, y el odontograma numérico progresivo no representa ninguna dificultad en su aprendizaje y su manejo. Bien, diente 5, ¿sí? A partir de la línea media, entonces pues va a ser el número 5 en el odontograma de cuadrantes, nuevamente por debajo de la horizontal a los lados de la línea media. Y en el dígito 2, bueno, pues si tenía yo entonces 34 y 44, pues era 35 y 45. 35 izquierdo, 45 derecho. Bien. Vamos a comentar lo siguiente. Este diente
tiene una característica muy especial que también lo hace perfectamente identificable. ¿Cuál es esta característica? Que es un diente que, a diferencia de los otros premolares, puede presentar 3 cúspides, no 2 cúspides como lo hacen los otros premolares. Los otros premolares me presentan una cúspide vestibular y una cúspide lingual. Este diente puede, no lo hace siempre, ojo, pero puede presentar, ¿sí?, 3 cúspides. Y esto lo dice la mayoría de los autores, inclusive hay autores que establecen que en la mitad de los casos, ¿sí?, este diente presenta 3 cúspides. Hay autores que dicen que en casi la mitad de los casos, este diente presenta 3 cúspides. ¿De acuerdo? Como son más los que dicen que es casi, pues nos vamos con los casi, ¿verdad? Aunque es relativamente frecuente el que ustedes vean segundos premolares con 3 cúspides. Y precisamente como esta es una característica identificatoria muy específica del diente, siempre se representa el segundo premolar en todos los tipodontos como un diente de 3 cúspides. Si ven su tipodonto y visualizan su segundo premolar inferior, se darán cuenta que ahí viene establecido como un diente de 3 cúspides. ¿De acuerdo? Una cúspide vestibular, 2 cúspides linguales. ¿Hecho? Entonces, este diente, por el hecho de que en un momento dado, ciertamente frecuente, puede presentar 3 cúspides, entonces me puede romper con 2 reglas. Y yo les voy a hacer una pregunta. La primera, ¿qué cara es más grande de todo lo que nosotros hemos visto? ¿Qué cara es más grande, la vestibular o la lingual? En base a todo lo que hemos nosotros visto y estudiado, ¿qué cara es más grande, la vestibular o la lingual? La vestibular. Bien, pues aquí tenemos entonces la primera regla que puede ser rota. La cara lingual será más grande. ¿De acuerdo? Cuando este diente presenta 3 cúspides, tiende a presentar su cara lingual más grande. Primera regla que estamos rompiendo. Y menciono la siguiente regla. ¿Hacia dónde convergen las caras proximales de los dientes? ¿Hacia dónde convergen las caras mesial y distal? De cualquier diente, de todos los que hemos visto. ¿Hacia dónde convergen las caras proximales, Joshua? Proximales, léase cara mesial y cara distal. ¿Hacia dónde convergen las caras mesial y la cara distal? Con razón están haciendo los encerados tan feos. Convergen hacia cervical y hacia lingual, Por eso es que la cara lingual es más pequeña que la vestibular. ¿Por qué? Porque las caras mesial y distal se cierran hacia lingual y eso provoca que la cara lingual se achique. Eso provoca que disminuya su tamaño en relación a la vestibular, porque las caras mesial y distal convergen hacia lingual. Y me canso de repetirlo. ¿Qué pasa con este diente si la cara lingual es más grande? ¿Hacia dónde habrán de converger las caras mesial y distal? Lo hacen al revés. Ahora van a converger hacia vestibular, no hacia lingual. Y el converger hacia vestibular implica que estamos rompiendo con la regla. 2 reglas que rompe este diente. ¿De acuerdo? Muy bien.
Entonces nos queda claro que este diente puede presentar lo mismo, dos cúspides que puede presentar tres. Se los digo de antemano, no me interesa estudiar este diente cuando presenta únicamente dos cúspides. ¿Por qué? Porque cuando este diente presenta dos cúspides, ¿sí? Es o se describe igual que el primer molar superior. ¿Sí? Tiene las mismas características que el primer molar superior. ¿Cuál es la diferencia que voy a tener contra el primer premolar superior? Que cuando este segundo premolar inferior tiene dos cúspides, su cúspide lingual y su cresta intercuspidea están centradas. No se carga el segmento lingual hacia mesial como el primer premolar superior. Todo lo demás se describe igual que el primer premolar superior. Es un primer premolar superior con su cúspide lingual centrada. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Pongan atención a lo que digo y no confundan las palabras. Vuelvo a repetir. Cuando este segundo premolar inferior presenta dos cúspides, se describe igual que el primer molar superior, pero con su segmento lingual centrado. Su segmento lingual no se carga hacia mesial como en el primero superior. ¿Sí queda claro? Es lo único que le voy a cambiar y todo lo demás es como si yo estuviese hablando del primer premolar superior. ¿De acuerdo? Por ello es que no me interesa verlo o estudiarlo cuando tiene dos cúspides, porque esa información, ese conocimiento, ya lo tengo. Bueno, yo sí lo tengo, ustedes tienen la información. No sé si también tengan el conocimiento. Entonces, ¿cómo lo voy a estudiar? Como lo nuevo, como aquello que representa un reto de aprendizaje para mí. ¿Cómo lo voy a estudiar? Como un premolar de tres cúspides. ¿Sí queda claro? Entonces, si yo veo este diente, ¿sí? Me doy cuenta que cuando tiene, bueno, en general, algo importante que hay que establecer es que este diente, ya sea que tenga dos cúspides o tenga tres cúspides, este segundo premolar inferior, pregunto a ver quién me lo contesta. Este segundo premolar inferior es más grande o más chico que el primer premolar inferior. ¿Por qué es más grande? Acuérdense que lo dije, no importa si tiene tres o tiene dos, es más grande que el primero. Jóvenes, se fijan qué poca atención ponemos. No acabo de mencionar cuando vimos el primer premolar inferior y dije que era el diente posterior más pequeño. Si el primer premolar inferior es el diente más pequeño,
No importa si el segundo tiene 2 o 3 cúspides, tiene que ser más grande, porque el primero es el más pequeño. Hay que poner más atención, jóvenes, ¿sí? No tiene media hora que lo vimos y ya no nos acordamos, y ya no relacionamos conceptos, ya no pusimos atención. Recuerden que tienen examen la próxima semana. ¿Ok? Muy bien. Entonces, retomando los conceptos, tenemos un diente posterior, por lo tanto, presenta su corona de forma cuboide. ¿Ok? Muy bien. Le voy a estudiar entonces la cara externa para que me vaya guiando hacia las otras caras. Y vamos a ver que, como buen premolar que es, pues su cara vestibular va a ser de forma pentagonal. ¿De acuerdo? Va a ser convexa, ¿sí? Pero ojo, ojo, ojo con esto. Este diente va a ser convexo, no en el tercio cervical, sino en el tercio cervical y la mitad del tercio medio. ¿De acuerdo? Su convexidad, como bien pueden ver aquí, ¿sí? Está llegando a este punto. Como bien pueden ver, está llegando a este punto. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia de los otros premolares en donde teníamos la convexidad en el tercio cervical y la convergencia en tercio medio y oclusal, aquí vamos a tener una divergencia en tercio y medio y una convergencia en otro tercio y medio. Y aquí lo muestro de lado. Aquí pueden ver, ¿sí?, cómo se abre en la mitad de la cara y se cierra en la otra mitad de la cara. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos sin las líneas y pueden ustedes percibir, ¿sí?, que la convexidad no se queda en el tercio cervical, sino se proyecta hacia la mitad del tercio medio. Por eso es que la mayor convexidad se dice que se encuentra en el tercio medio, no en el tercio cervical. Característica de este segundo premolar inferior. ¿Sí queda claro? ¿Ok? Por lo demás, ¿sí?, pues lo voy a describir de manera similar a el primer premolar superior. ¿De acuerdo? Y entonces me va a presentar una cresta, dos vertientes, ¿de acuerdo? Mayor la vertiente distal que la vertiente mesial. Le hace, esta es la distal, esta es la mesial. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo el contorno, ¿sí?, vestibular de la cara del primer premolar superior. Ojo, haciendo hincapié, ¿sí?, en que la convexidad se proyecta más hacia el tercio medio. Lo demás se describe igual. Si vemos la cara lingual, ¿sí?, vuelvo a insistir, ¿qué estoy viendo en la imagen de hasta la izquierda? Estoy viendo un primer premolar superior, cuya cúspide lingual está centrada, no está cargada y no está torcido el diente hacia mesial. ¿De acuerdo? Por ello, vuelvo a insistir, a mí no me interesa ver este diente como un premolar de dos cúspides, me interesa verlo de tres cúspides. ¿De acuerdo? Y aquí hay algo bien importante. Nosotros ya vimos que teníamos los incisivos y cuando entrábamos a los terrenos del canino, nos encontramos con que este canino
se convertía en un diente de transición. Dijimos que era un diente de transición porque tenía tanto características de los incisivos como características de los premolares. Bien, pues aquí estoy entrando en terrenos de otro diente de transición. ¿Por qué? Porque ahora la cara lingual de este diente, cuando presenta dos cúspides linguales, ¿sí?, ya me está dando características de los molares. Yo aquí tengo esto. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Pues estoy viendo un pentágono, un trapecio, ¿de acuerdo? Quiero que vean ustedes esta imagen, ¿sí?, donde acabo de trazar las líneas del trapecio, ¿sí? Y denme un momento para mostrarles ahora un molar. Bien, imaginen ustedes que van a voltear este diente, ¿sí?, que tiene aquí el trapecio, y la corona ahora va a quedar mirando hacia abajo en lugar de mirar hacia arriba. Quito las líneas, visualicen esta imagen y compárenla con esta imagen. ¿Tengo o no tengo la misma imagen? ¿Sí o no es la misma cara? Entonces, entiéndase que al ver yo la cara lingual, ¿sí?, de mi segundo premolar inferior, ya estoy viendo la cara de un molar. ¿Ok? Véanla bien. Para aquellos que no la han visto. No me deja bajar esto. ¿Ok? Entonces vean ustedes esta cara y compárenla con esta cara. Es la misma, ¿sí? Ya tiene los mismos elementos. Ya me está llevando, ya se está transformando, ya está mutando, si así lo quieren comentar o comprender. Ya está mutando hacia lo que voy a encontrar en un molar. ¿Sí? Entonces, esto lo dije el primer día de clases. Todos los dientes en su contexto básico son iguales. ¿De acuerdo? Todos tienen lo mismo. Lo único que cambia es su posición y su tamaño. Todo lo demás es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir. Voy a tener entonces ya un esbozo, una visión hacia lo que van a ser mis molares. Por lo tanto, esta cara, ¿sí?, ya me está rompiendo con otra regla. Las caras eran pentagonales. Bueno, pues ahora esta cara resulta que no es pentagonal. Esta cara es trapezoidal con base mayor en oclusal. Y como ya mencionamos, me va a presentar dos cúspides, ¿de acuerdo? Una cúspide mesial, que sería esta, y una cúspide distal, que es esta. ¿Ok? Recuerden que si hay dos cúspides, tiene que haber un surco entre ellas dos. De tal manera que entonces voy a tener un surco
Recuerden, surco secundario. Ya se les dio la definición de los surcos secundarios, ¿sí? Desde la semana pasada. Se les dieron una nueva dosis de reglas, ¿de acuerdo? Que pueden venir en el examen, por supuesto, ¿sí? Cualquiera de todas las reglas que se han dado. Así es que hay que estudiarlas, hay que repasarlas. Y entonces tengo ese surco que me va a separar las dos cúspides. Y como bien vemos aquí, bueno, pues de estas dos cúspides va a ser mayor la cúspide mesial que la distal. ¿Ok? Entonces, repitiendo, ¿sí? Me va a presentar dos cúspides, va a ser de forma trapezoidal y ahora su superficie, ¿sí? La superficie de esta cara va a ser divergente hacia oclusal en tercio cervical y medio y convergente hacia oclusal en el tercio oclusal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a encontrar aquí? Pues voy a encontrar de la misma manera dos crestas, ¿sí? Que se van a encontrar una aquí y otra acá. ¿De acuerdo? Y voy a tener entonces dos vertientes por cada cresta, porque cada cresta genera dos vertientes. Entonces voy a tener una vertiente aquí voy a tener otra vertiente aquí y lo mismo me va a suceder acá. ¿De acuerdo? En el sitio oclusal es convergente hacia oclusal, es ahí donde voy a ver surco secundario, dos crestas, cuatro vertientes, dos cúspides. Y mayor la cúspide mesial que la distal. En tercio cervical y medio no se cierra hacia oclusal, sino se abre, diverge hacia oclusal. ¿Sí queda claro hasta aquí? Entonces, concretando, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Si la cara lingual presenta dos cúspides, entonces la cara lingual va a ser más grande que la vestibular, ¿de acuerdo? Y por tanto, las caras proximales van a converger hacia vestibular, no hacia lingual. ¿Sí queda claro? Y en lo que se refiere a sus perfiles, bueno, pues voy a encontrar los mismos perfiles, ¿de acuerdo? Voy a tener los mismos perfiles, ¿sí? Que de la cara vestibular. Entonces, nada más haciendo hincapié, va a ser de forma, insisto, de forma trapezoide o trapezoidal, su superficie divergente hacia oclusal en tercio cervical y medio, convergente en el tercio oclusal, siendo ahí donde me va a presentar las dos cúspides separadas por un surco que se llama surco secundario oclusolingual, se extiende únicamente sobre el tercio oclusal y me va a presentar en consecuencia cada cúspide, una cresta y dos vertientes. Va a ser mayor la cúspide mesial que la cúspide distal. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Ok.
Entonces, si vemos la cara mesial, ¿sí? Pues recuerden, voy a tener las mismas características, ¿sí? Que en el caso del primero, simplemente haciendo hincapié en que la mayor convexidad, ¿sí? Se me va a ir hacia el tercio medio, como lo vemos aquí, ¿ok? La parte más salida de la cara o del perfil, en este caso del perfil vestibular, ¿sí? Pues se va a encontrar en el tercio medio. ¿De acuerdo? Lo demás se describe igual. Y algo bien importante que debemos de entender es que el área de contacto, si nosotros recordamos, el perfil mesial era recto y divergente y curvo. ¿Curvo dónde? En el tercio cruzal. Por lo tanto, quiere decir que mi área de contacto va a estar en el tercio cruzal. Pero aquí lo importante es que no puedo establecer yo si va a estar en el tercio vestibular, en el tercio central o en el tercio lingual. ¿Por qué? Vamos a poner esta imagen. En este caso, la imagen de hasta la izquierda, ¿hacia dónde se carga el área de contacto? ¿Hacia vestibular o hacia lingual? ¿Hacia dónde lo ven ustedes, jóvenes? O sea, ¿esto es lingual o esto es vestibular? ¿Esto es lingual o esto es vestibular? Si este diente presenta dos cúspides, ¿sí? ¿Dónde se encuentran las dos cúspides? En lingual. Por lo tanto, esto que yo estoy marcando es vestibular. ¿Sí queda claro? Ahora bien, recuerden que la cara lingual puede ser más grande que la vestibular. Si son iguales, ¿dónde va a estar el área de contacto? En el tercio central. Y si al contrario, la cara lingual es más grande, ¿dónde va a estar el área de contacto? En lingual. Y entonces, lo mismo está en vestibular, que está en el tercio central, que está en el tercio lingual. Que sí es una realidad que está en el tercio oclusal. Pero no puedo establecer si el área de contacto siempre va a estar en el ocluso vestibular, o bien en el ocluso central, o bien en el ocluso lingual. Puede estar siempre en oclusal, pero variar en su posición de tal manera que lo mismo se encuentre hacia vestibular o se desplace hacia el tercio central o se desplace hacia el tercio lingual. ¿Se entiende o no se entiende? ¿No se entendió, verdad? ¿Sí se entendió? Ok. Digo, esto es tan sencillo como que ustedes pongan sus brazos, ¿sí? Pónganlos paralelos a su cuerpo con las palmas abiertas y entonces abran las palmas. ¿Y qué queda más salido? Las puntas de los dedos, los codos quedan hacia adentro. Regresen las palmas y dejen paralelas las manos con los antebrazos, ¿sí? Bueno, pues entonces, ¿dónde quedará el área de contacto? En el centro. Pero ¿qué pasa si ahora no abro las palmas, sino abro los codos? El área de contacto se va a los codos, no a las manos. Y yo no sé qué tanto se va a abrir un diente, ¿sí? En razón del crecimiento que tenga la cara lingual. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que puedo decir es que mi área de contacto, ¿sí? Va a estar en el tercio oclusal. Aquí. Tercio oclusal. Pero lo mismo puede estar en vestibular, que puede estar en central o estar en
distal. Digo, lingual. ¿Sí queda claro? ¿Dónde va a estar? No lo sé. Está en el tercio oclusal. Pero no puedo decir por fuerza ocluso central o por fuerza ocluso vestibular o por fuerza ocluso lingual. No lo sé. ¿Sí se entendió o no se entendió el caso? Espero que sí. Bien. Y si vemos mi cara distal, bueno, pues yo ya sabía que mi perfil distal, ¿sí? Pues era recto y divergente en un tercio, curvo en dos tercios. Por lo tanto, va a ser una cara más pequeña, más convexa, ¿sí? Con las mismas características que la cara mesial, nada más redonda, ¿ok? Más redondeada. ¿Y qué va a suceder? Bueno, pues que mi área de contacto ya no va a estar en el tercio oclusal. Igualmente va a ser un área de contacto viajera. ¿Por qué digo viajera? Porque lo mismo puede viajar hacia vestibular que puede viajar hacia lingual. Pero va a estar a una altura menor, ¿sí? Si yo veo esta imagen y la comparo con esta, pues puedo darme cuenta que en esta imagen que estamos viendo, mi área de contacto está más baja, más hacia cervical, mientras que en esta imagen está más hacia oclusal. Entonces, en la cara mesial va a estar en oclusal, ¿sí? Y en la cara distal va a estar, ¿sí? En la unión de tercio oclusal con el tercio medio. ¿Sí queda claro? Hasta aquí hemos entendido nuestro segundo premolar inferior. Vuelvo a insistir, a mí no me interesa verlo con dos cúspides, porque toda esa información y todo ese conocimiento yo ya lo tengo adquirido, no tiene caso que lo vuelva a repetir. ¿Sí? Estudio lo que no conozco, lo nuevo que debo aprender. Ahora, me voy a la cara oclusal, ¿verdad? Y entonces se ha dado en establecer que la forma, ¿sí? O la anatomía oclusal del diente, digo, porque estamos hablando de que efectivamente otra vez es una cara oclusal, es una superficie irregular que contiene tanto elevaciones como depresiones. Las elevaciones son las cúspides y las crestas, las depresiones son las fosas y los surcos, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Y esto me trae en consecuencia la opción de que este diente me ofrezca tres diferentes formas anatómicas, ¿sí? Las cuales, ¿sí? Se describen mediante la utilización de tres letras, como estamos viendo, la U, la H y la Y. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hablar de esa forma, ¿sí? Simplemente establecemos, concretando algo que ya habíamos dicho, ¿sí? Como ya dijimos, sus cúspides van a variar en forma si son dos o tres. Si son dos, recuerden que la cúspide vestibular es cuadrangular, ¿sí? Y la lingual es triangular, ¿de acuerdo? En este caso, si son dos cúspides, ¿sí? Va a ser una cuadrangular y una triangular. Pero si son tres cúspides, ¿sí? Si son tres cúspides, entonces ahora me encuentro con que las tres son cuadrangulares. Las tres cúspides van a ser cuadrangulares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que aquí ya había dos crestas, cuatro vertientes, lo cual me implica que tengo dos vertientes lisas aquí y acá, perdón, no señala, aquí y acá, y dos vertientes armadas aquí y acá. Y lo mismo sucede con la distal, ¿sí? Dos armadas y dos lisas. ¿De acuerdo? Cuadrangulares las tres cúspides. ¿Sí queda claro?
Muy bien. Y vamos a ver que ahora, si ustedes se dan cuenta, la cúspide vestibular también, como en el primero, es más amplia que las dos linguales, ¿de acuerdo? Pero no ocupa tanto espacio como en el caso del primero, ¿sí? Ahora sí que es menos invasiva del espacio de las cúspides linguales. De tal forma que en este caso, esta cúspide, en lugar de ocupar 3/4 partes, solo ocupa 2/3 partes, ¿de acuerdo? No es lo mismo 3/4, ¿sí? O sea, es más la suma de 3/4 que la suma de 2/3. Digo, eso es aritmética elemental, ¿de acuerdo? Entonces, no es tan invasiva. Esta cúspide solo ocupa, ¿sí?, 2/3 partes, ¿de acuerdo? Y les deja 1/3 parte a las cúspides linguales. Y la otra es que vamos a ver que la cúspide vestibular, ¿sí?, es de 2 a 3 milímetros más grande, ¿sí?, que la o las linguales. ¿De acuerdo? Entonces, la cúspide vestibular, como lo vemos aquí, es de 2 a 3 milímetros más grande que la lingual, ¿sí?, y ocupa 2/3 partes de la superficie oclusal. ¿Sí queda claro? Entonces, en altura también va a ser más alta la vestibular, ¿de acuerdo?, que la lingual. ¿Ok? ¿No hay dudas? ¿Sí queda claro? Ahora, vamos a ver. Ya quedamos que presenta 3 cúspides. ¿Sí? Muy bien. Ahora viene la pregunta de los 64,000. ¿Presenta cresta intercuspidia? No. Efectivamente no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias, Michelle. Efectivamente. ¿Sí? Si ustedes se fijan, yo tengo aquí una cresta. Permítanme tantito. Vamos a pintarla de rojito. Yo tengo aquí una cresta. ¿Ok? Tengo una cresta, que es una cresta que está, digamos, al centro. Tengo una cresta que está hacia mesial y tengo una cresta que está hacia distal. Para que hubiese una cresta intercuspidia, tendría que se me fue la palabra. Tendría que continuarse, ¿sí? O conectarse, bueno, no conectarse, sino continuar, ¿sí? La vestibular tendría que continuar hacia el lingual. Y como bien vemos, esta cresta llega al surco fundamental y se acabó. Ya no prosigue esa cresta, que es una cresta que supuestamente está al centro, ¿sí? En el caso del verde, pues tengo una cresta, ¿sí?, que se dirige hasta el surco fundamental y no se continúa sobre vestibular. Y lo mismo sucede con la naranja, ¿sí? Va desde el lingual hacia el surco, pero no se continúa hacia vestibular. Entonces, no hay cresta, no hay cresta intercuspidia central, no hay cresta intercuspidia mesial, no hay cresta intercuspidia distal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no está uniendo dos cúspides que estén en un mismo plano. Cada cúspide está en un plano diferente, una al centro, una en mesial y otra en distal. No se continúan, ¿sí?,
no se unen con otras cúspides que estén en el mismo plano. Por lo tanto, no hay cresta intercuspidia cuando este diente presenta dos cúspides. ¿De acuerdo? Si este diente presentase dos cúspides, entonces sí tengo aquí, ¿sí? Sí tengo una cresta intercuspidia. ¿Ok? Aquí sí se está continuando, desde vestibular hasta lingual. En la imagen de la izquierda, pueden corroborarlo, no hay continuidad. Por lo tanto, no se están conectando dos cúspides en un mismo plano. En la imagen de la derecha, sí hay dos cúspides que se están conectando en un mismo plano. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que en relación a la letra que se conforma o que se origina, ¿sí? Podemos establecer las características de cada anatomía. Y entonces tenemos en primer lugar la forma de Y, la cual se encuentra en un 55% de los casos en donde voy a tener una cúspide vestibular y dos linguales, un surco principal y un surco secundario ocluso lingual. Surco secundario ocluso lingual. ¿Sí? Eso es lo que me da la característica de la letra Y, como lo vemos en esta imagen. ¿Ok? Tengo surco secundario ocluso lingual. Voy a tener dos fosas triangulares incompletas. ¿De acuerdo? Porque tengo dos fosas triangulares incompletas. En donde voy a tener únicamente el segmento vestibular, no el segmento lingual. Y me da la forma de Y. ¿De acuerdo? Luego tenemos la forma de U. ¿De acuerdo? Esta la vamos a encontrar en un 30% de los casos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en este caso yo puedo tener una o dos cúspides linguales. ¿De acuerdo? Y voy a tener únicamente el segmento vestibular, otra vez solo el segmento vestibular de las fosas triangulares. ¿De acuerdo? Y entonces, al no tener surco secundario, pues no se me forma la Y. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no tiene este surco aquí. ¿De acuerdo? Que sí tiene la letra Y. ¿De acuerdo? Este diente no lo tiene. Al no tenerlo, ¿sí? Pues entonces no puede ser una Y, es una U. ¿Sí queda claro? Que esa la tenemos en un 30% y en un 15% de los casos vamos a tener la letra H. ¿De acuerdo? ¿Ok? En este caso vamos a tener en lugar de tres, dos cúspides. ¿Sí? Y, por supuesto, voy a tener fosas triangulares completas. ¿De acuerdo? Como lo vemos en la imagen central, que no está circular. ¿Dudas, jóvenes? Entonces es 55, 30 y 15% de los casos. ¿Se ha entendido? ¿Se entendió entonces mi segundo premolar inferior? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver, al igual que el primero, bueno, pues igual va a presentar una sola raíz, forma conoide, ¿sí? Aplanada mesiodistalmente. Si se dan cuenta, aquí no hay riñoncitos, ¿sí? No hay hendiduras, todo está en orden, ¿sí? Todo está en orden, ¿ok? No hay hendiduras. Entonces, una sola raíz de forma conoide aplanada mesiodistalmente,
¿De acuerdo? Igual, 2 cúspides o 3 cúspides. Recuerden, en este caso establecemos, si tiene 2 cúspides, tendrá 2 cuernos pulpares. Si tiene 3 cúspides, tendrá 3 cuernos pulpares. ¿De acuerdo? Y algo importante que hay que mencionar es que esta raíz, ¿sí?, puede llegar a ser hasta 2 milímetros más larga que la raíz del primero. Esto ya lo doy más que nada como un anticipo para que tengan cuidado, ¿sí?, ahora que vayan a entrar a radiología el próximo semestre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron, supongo, que ya vieron osteología a estas alturas del semestre, ya deben haber visto osteología, y ya deben haber visto que la mandíbula presenta un agujero que se llama agujero mentoniano. Este agujero mentoniano normalmente se ubica entre los 2 premolares inferiores. Sin embargo, eventualmente puede cargarse hacia el segundo premolar inferior. Y curiosamente, tiende a coincidir o a verse, a visualizarse en la radiografía, como si estuviese en el ápice del segundo premolar inferior. Y es increíble la cantidad de gente que confunde el agujero mentoniano anterior con una lesión periapical del segundo premolar sin que éste esté lesionado, porque no saben ubicar correctamente el agujero mentoniano, ¿sí? Y no entender que simplemente es una proyección por la coincidencia que tiene con la raíz del segundo, dado que esta raíz es más larga que la del primero. ¿Sí queda claro? ¿Dudas de premolares, jóvenes? Bien. Entonces, lo que sí les voy a recalcar, recuerden que tenemos examen la próxima semana, ¿sí? Tenemos examen y recuerden que va desde geometría hasta por acácito, ¿sí? Entonces tienen bastante que estudiar, tienen bastante que analizar, ¿sí? Entonces, por favor, échenle ganas, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿Seguros? Ninguno tiene dudas, más les vale. Bueno, quédense quietos. Pues bastante fe necesitan echarle, ¿eh? Porque qué barbaridad. Tienen muchos contenidos que trabajar para resolver el examen. ¿Eh? Ahí aguántenme, quédense quietecitos. Muy bien. Listo. Entonces, pues es todo por hoy. Les sugiero que le den una buena leída. Les va a ser de gran utilidad. ¿Eh? Nos vemos entonces el próximo jueves. Que tengan buen fin de semana y cuídense como siempre. En lugar de bloquear, mejor nos ponemos a estudiar.